Hola, mi nombre es Daniel Ortiz, soy productor musical con enfoque en el urbano. Hoy estaremos viendo un beat creado por mí a partir de cero, lo desglosaremos, miraremos qué se trabajó, qué se hizo, qué instrumentos se utilizaron, cómo se procesaron estos instrumentos, miraremos algunos trucos sobre Ableton, miraremos varias cositas. Bueno, comencemos. Antes que nada quiero que escuchemos un preview de lo que se logró con lo que vamos a mostrar. Es un trap, suena así. Bien, para este instrumental utilizamos varios elementos. Tengo, me gusta utilizar mucho una técnica que es el trabajo por capas, y para este trabajo por capas utilizo varios instrumentos cumpliendo funciones diferentes. Es importante tener en cuenta que cada flujo de trabajo de cada productor obviamente va a ir variando dependiendo de su gusto, su inclinación a la creación y todo ese tipo de cosas. A mí en particular me gusta mucho comenzar por las melodías y las armonías, entonces eso hice en este instrumental. Comencemos por lo primero. Entonces en estas armonías lo que utilicé fue unos pianos, unos bells. Es importante tener en cuenta que en Ableton podemos encontrar cada uno de estos instrumentos. Hay una manera muy sencilla de buscarlo, aquí haciendo un paréntesis, y es Control F. Se te va a desplegar el menú justamente con la búsqueda en todos los resultados, y ya puedes buscar absolutamente todo lo que necesites y escuchar entre todo lo que se te filtre para elegir qué es lo que tú necesitas específicamente. Bueno, continuando, utilicé unos pianos bells en la sostenido menor. Hay una herramienta muy útil a la hora de nosotros elegir una tonalidad y trabajar en ella, desempeñarnos en ella, digamos, de una manera adecuada. ¿Y cuál es? Es este scale que tenemos acá ubicado al lado izquierdo. Cuando activamos este scale, estas dos casillas de acá nos van a permitir ser modificadas por la tonalidad y que nosotros necesitemos. En este caso, como les había dicho, la sostenido, y en la característica escogí menor. Tenemos una gama bastante variada para elegir entre todas estas tonalidades. Bueno, sencillo, utilicé la sostenido menor utilizando quintas. Es el acorde de la sostenido menor pero con quintas, y lo dupliqué una octava arriba. A eso traté de buscarle como unos hikes. Les voy a mostrar un poco cómo lo realicé. Miren que de hecho aquí está la sostenido, fa, que de hecho aquí dice mi sostenido, pero es fa, la sostenido y otra vez fa. Es sencillo. ¿Qué hice con esto? Lo único que hice fue distribuirlas para que no quedaran todas en el mismo golpe, es decir, las utilicé de forma arpegiada. ¿Cómo se puede arpegiar? Eso ya digamos que es muy subjetivo, va mucho a cómo te suene bien, pero siempre tratar de ir con el tiempo, con el BPM, que hablando del BPM es una de las primeras cosas que tenemos que seleccionar cuando comencemos a hacer un beat. ¿Dónde la seleccionamos? Aquí haciendo un paréntesis. La seleccionamos en la parte superior izquierda. Tenemos acá el BPM, el por predeterminado viene en 120, me quedó perfecto para lo que pensaba hacer. También tenemos el tab para el BPM, ahorita les muestro cómo podemos utilizarlo. Entonces lo utilicé de forma arpegiada, escuchemos cómo suena solo esto. No es algo muy complicado, utilicé el mismo acorde, solamente varié algunas notas como para ir incluyendo una melodía poco a poco, y dupliqué. ¿Qué pasa? En esa duplicada me gusta siempre utilizar una octava arriba también, es decir, termino ese patrón, por lo general 4 compases, duplico y utilizo y lo subo una octava. ¿Cómo lo puedo subir una octava de manera fácil? Sencillo. Me posiciono sobre el piano roll con el mouse, clic, control A para seleccionar todo lo que tengamos dentro de esa ventana, shift y la flecha ya sea de arriba o de abajo, si lo quieres bajar o si lo quieres subir. Bueno, entonces esa queda una octava más arriba, si pueden escuchar. ¿Por qué? Porque me permite, digamos, dar un poquito más de volumen a la hora de estar creando o de estar estructurando. Entonces me permite, digamos, ese movimiento en la instrumental, que me permite que no se vuelva monótono, porque al tener una instrumental sin voces, pues es común que pueda tender a volverse monótono. Entonces yo trato de evitarlo justamente haciendo esto. Recuerden siempre para la creación de las armonías y de las melodías es importante que tengan en cuenta utilizar notas que estén dentro de la escala. Si bien puede haber notas que no estén dentro de la escala y que suenen, digamos, de una forma
de buena forma, de buena manera. Luego con la creación de las melodías y el bajo, posiblemente pueden tener un problema o una situación incómoda porque van a tener disonancias. Es posible, puede que no. Entonces sigamos con esto. Utilicé el mismo patrón de acordes 3 veces con 3 octavas diferentes. Esta es la primera, esta es la segunda, y por acá tengo una octava todavía más arriba. Entonces con esto genero todos los movimientos que estoy buscando dentro de este instrumental. Listo. Dentro de Ableton hay un sinfín de instrumentos que les van a ayudar a cumplir, digamos, ese montón de funciones y todos estos asuntos. Yo lo que hice aquí fue colorizar un poco con algunos plugins. ¿Para qué? Buscando una textura un poco vintage. Hay muchos plugins que pueden servir para eso. También hay muchas cosas dentro de Ableton que pueden servir para lo mismo. Recuerden que pueden utilizar reverb siempre en las melodías y en las armonías, teniendo en cuenta varios factores. Dentro de esos, traten de no darle mucha reverb a los bajos, porque después a la hora de mezclar un poco de la premezcla se les va a dificultar o va a ser un punto, digamos, incómodo, porque los bajos con reverb tienden a ser muy invasivos. Entonces tratar de que no nos suceda eso. Por acá tengo una reverb, sencillo. Yo quiero cortarle los bajos. No me voy a centrar tanto en que la reverb no capte los brillos, porque sí quiero eso, que resalte un poco esos brillos con la reverb. Lo que sí voy a hacer es que los bajos los voy a cortar. Como tenemos el input filter, el por defecto viene con high cut, es decir, me corta los brillos. Yo necesito lo contrario, que me corte los bajos, entonces utilizo un low cut y quito el high cut. Listo, aquí podemos ver en qué frecuencia estamos cortando, 1006, perdón. Creo que un poco arriba, podemos bajarla un poco hasta 500, bien, creo que está bien. Vamos a modificar el dry and wet para que no tengamos, digamos, la señal del todo modificada o muy modificada, porque aún así quiero que se siga entendiendo, digamos, la acentuación de cada una de las notas. Vamos a escuchar cómo vamos así. Bien, quiero que la reverb se sienta un poco más larga. Entonces, ¿qué puedo hacer para eso? Para eso puedo modificar el decay. Pilas, miren que el decay se mide en tiempo, en segundos o milisegundos, dependiendo de qué tan largo lo configuren ustedes. Yo lo quiero un poco más largo, no mucho. Recuerden que el decay es el tiempo en que demora en caer el efecto, la reverb en este caso. Les puede afectar de buena o mala manera, puede ser un arma de doble filo, porque puede empezar a generarse una acumulación de reverbs. Si tienes una melodía o una armonía, si el decay está muy largo, no ha terminado de desaparecer el efecto y ya están sonando otros nuevos con el efecto. Entonces vamos a escuchar cómo va. Bien, me gusta cómo suena. Escuchémoslo sin reverb. Escuchémoslo con la reverb. Creo que le podemos dar un poquito más. Bien, excelente. Vemos que la reverb nos ayuda a aportarle un poco de cuerpo a lo que estamos haciendo, a lo que estamos buscando, y eso es, digamos, lo importante también, que no suene plano, que suene con volumen, como lo decíamos antes. Es sencillo lo que hice con este instrumento. Como les dije, es un piano, un bell. Entonces, ya teniendo eso claro, podemos seguir a lo próximo. ¿Qué es lo otro que utilicé? Lo otro que utilicé es un padcito que sirve para ambientar, para llenar, armonizar esto que tenemos, que no se sienta, digamos, tan solo, que nos ayuda a dar todos esos ambientes que queremos como entregar. ¿Cómo suena? Si pueden notar, es un sonido muy sutil. Eso es lo que busco, que sea un colchón, por así decirlo, que no sea algo principal, que no esté en primer plano. Por lo contrario, quiero que esté en un plano secundario, que no sea algo que llame mucho la atención, sino que esté ahí por los laditos, se escuche, aporte desde su punto de vista. ¿Y qué hice? Sencillo. El mismo acorde, la sostenido menor, con su nota principal o su root note, la utilicé una octava abajo para darle esos bajos que de pronto le hacían falta. Eso fue lo que utilicé, marcando los tiempos fuertes. No los utilicé muy largos porque tampoco quería que se extendiera demasiado, solamente quería que diera su esencia en una parte. Entonces miren que lo utilicé 8 compases solamente en los tiempos fuertes, y eso va acompañando de manera sutil, como les decía, a la armonía que anteriormente les mostré. Para esto es importante, cuando utilicen sonidos muy bajos,
o no tan necesariamente muy bajos, sino sonidos que pueden generar todas estas frecuencias medias bajas, traten de ecualizar un poco. Podemos utilizar el EQ8, que es de Ableton, y nos puede mostrar o nos puede ayudar cómo hacer ese corte que quizás necesitemos. Yo en este caso voy a hacer un corte por acá por los 100 Hz para evitar esas frecuencias bajas que me pueden molestar después, porque es un sonido que yo quiero poner o que por naturaleza, por el preset, que es un preset es sonidos que ya vienen prefabricados. Entonces yo lo selecciono porque me gusta. ¿Qué pasa con este preset? Ya tiene reverb, digamos, desde el inicio. Entonces yo lo que trato de hacer es cortar los bajos un poco para trabajar lo que les decía ahorita, que es no ponerle reverb a los bajos. Entonces, bien, ahí queda. Si logran notar, cuando el sonido se acaba, lo sigue una reverb todavía, que comienza a aparecer la cola, se empieza a desaparecer, y ya, es eso. ¿Cómo suena con lo anterior? Suena así. Bien, entonces, si pudieron notar que tuve la armonía una octava abajo, una octava arriba. Como les digo, trato de darle variedad o darle dinámica a la armonía para que no se torne un poco monótona. Listo, entonces aquí, luego de esto, luego del pad, tengo un one shot. ¿Cómo utilizo un one shot? Sencillo, yo lo utilizo en un canal MIDI, es decir, yo elijo un canal MIDI, Control Shift T para crear un canal MIDI nuevo, y a ese canal MIDI voy a buscar esta misma muestra. ¿Cómo lo hago? Clic derecho, mostrar en el navegador, y él te la va a seleccionar. Entonces, quiero utilizar esa misma muestra. ¿Cómo lo hago? Me posiciono sobre el canal MIDI nuevo y arrastro la muestra. También puedo arrastrar la muestra sobre el canal. Ya, ahí podemos utilizar esa muestra libremente como si fuese un instrumento MIDI. Pilas. Cuidado con esto, tenemos que tener en cuenta que debemos afinar esa nota o ese one shot. ¿Cómo lo afinamos? Sencillo, buscamos el tuner, control F para buscar en todos los resultados, y lo añadimos al canal. El tuner es nativo de Ableton, pueden buscarlo sin problema. Ahora armo el canal con este botoncito, y es importante, si no tienen piano MIDI, como en este caso yo no tengo un piano MIDI acá, pero puedo utilizar el teclado del PC como piano MIDI. ¿Cómo lo hago? Sencillo, puedo activar esta opción, ya sea con clic o con M. Con M también podemos activar esta opción. Bueno, entonces la voy a dejar activada. Ahora, cuando yo voy a solear este canal, cuando yo toco el Do, que debería ser la A, en mi teclado MIDI, en mi teclado de mi PC, me marca que está en Do. Si no estuviese en Do, sencillo, me voy a la parte de controls. Tenemos dos opciones, transpose y detune. El transpose me sirve para modificar por semitonos. Entonces miren que si le subo un semitono, do sostenido, y así sucesivamente. Si veo que está, por ejemplo, en do y le falta, por ejemplo, en este caso, unas centésimas de tono, eso lo puedo corregir con el detune. Digamos 9 centésimas de tono, bien, me faltan unas poquitas. Ahí estamos, listo. Entonces, en este caso lo voy a dejar original porque ya lo había afinado previamente. Entonces, ahí queda el dato de cómo afinar un instrumento, un one shot en Ableton. Sencillo, la verdad. Entonces, ¿qué hice con este one shot? Quería utilizarlo como de una manera de dar texturas, que diera una textura dentro de la instrumental, complementara sin ser muy, digamos, abrupto, sin ser muy brusco. Quería que complementara eso que ya veníamos haciendo. ¿Cómo suena? Lo utilicé en la. La mayoría de los instrumentos los utilicé en la nota raíz, es decir, en la sostenido. Escuchemos cómo suena. Bien. Lo repetí varias veces para que se sintiera así entrecortado, diera ese efecto. Recuerden que la rejilla la pueden variar con clic derecho, y aquí tenemos varias opciones de rejillas. Todas son subdivisiones de un tiempo, es decir, de una redonda. Ya todo eso se desglosa de la teoría musical. Entonces, yo por lo general, cuando quiero utilizar sonidos rápidos y así, utilizo un 32avo, o también puedo utilizar rejilla adaptable, que entre más estrecha la ponga, ya sea estrecha o la más estrecha, si hago zoom, se me va a ir subdividiendo a una mayor cantidad de rejillas. Listo. Entonces lo voy a volver a donde lo tenía, en 32avo.
y escuchemos, así suena. Si pueden notar que está paneado un poco a la derecha, lo hice de una manera muy sencilla. Tenemos acá esta opción, este fader ubicado en el canal, que bien podemos ver que tiene una R acá. ¿Por qué? Porque la tenemos justamente hacia la derecha. Si quisiéramos, lo podemos tirar al centro con doble clic. En cualquier parámetro llevamos al parámetro inicial. Entonces tenemos aquí el centro, izquierda, derecha. Lo voy a devolver donde lo tenía, control Z, hasta que ahí estábamos, 29. Listo. Eso únicamente lo utilicé para dar una textura, para generar, digamos, este ambiente y, digamos, que consolidar un poco más el concepto, que era un poquito oscuro y todo esto. A esto también le añadí un poco de reverb. Voy a apagarla y ponemos una nueva reverb, que va a ser la reverb de Ableton. Acá la tenemos. Entonces, lo mismo, low cut, le voy a dejar los brillos tranquilos, no se los voy a cortar. Y lo voy a poner un poquito más largo el decay. Bien, ahí estamos, listo, sencillo. Entonces, podemos continuar. Porque, antes de continuar, ¿por qué es importante la reverb? Porque, como les venía diciendo, aporta espacialidad y asimismo ayuda a que cada uno de los instrumentos se conecten entre sí, es decir, genera como ese concepto o esa temática que puede girar alrededor de los instrumentos. Entonces, así lo vamos a dejar. Vamos a pasar al siguiente instrumento. Pero antes de pasar al siguiente instrumento, escuchemos cómo iría todo hasta acá. Bien, listo. Ahora sí, pasemos al siguiente instrumento. Es lo mismo, un one shot. Recuerden que podemos ubicar un one shot de una manera muy sencilla. Clic derecho, mostrar en el navegador. Lo utilicé con la misma técnica. ¿Cuál técnica? Un canal MIDI. Y en el canal MIDI añadimos el instrumento y lo afinamos también. Entonces vamos a ver si queda afinado. Ahí está, pasa por do, que es lo importante. Esos microtonos no van a ser tan perceptibles al oído, sin embargo pueden llegar a afectar. Ya cada uno de ustedes lo puede, digamos, ya puede decidir cómo lo tratan. Esto lo utilicé sobre todo para complementar el one shot anterior. Escuchemos cómo suenan ambos juntos. ¿Sí ven? Están al mismo tiempo, están, siempre que suena el uno suena el otro. ¿Qué pasa? Este no está paneado hacia la derecha, al contrario, está paneado hacia la izquierda, por lo mismo, porque quiero que sea un complemento del one shot anterior. Si yo quiero organizar un poco más la sesión, puedo guardar estos dos one shots dentro de un solo grupo, perdón. ¿Cómo lo hago? Selecciono los dos canales con control y control G en Windows, command G en Mac. Entonces aquí tenemos el grupo, lo puedo cerrar, lo puedo abrir, puedo mutear el grupo. Tengo otros controles un poquito más generales que son apagar, solear, paneo y volumen, y también los canales de retorno los puedo modificar desde el canal del grupo. Puedo cambiar el nombre, control R, puedo poner que one shots, así los voy a dejar. Entonces escuchemos los dos solamente. Así es. Excelente, escuchemos cómo vamos hasta ahora con todo lo que llevamos. Bien. Entonces, como pueden ver, estos dos one shots únicamente no están haciendo una melodía, no están haciendo una armonía, solamente están cumpliendo la función de dar textura y dar ambiente a la misma instrumental y a la misma armonía y melodía que estamos trabajando. Listo. Ya para lo siguiente, trabajé con un sample, de unos violines. Estos violines solamente los estoy utilizando en contratiempo, por allá a los finales de cada compás. Escuchemos cómo suenan solos. Violines solos. Si pueden notar, también tiene una reverb bastante larga, porque también quiero que genere ese ambiente, para darle ese interés, ese misterio también a lo que estamos trabajando. Entonces, escuchemos cómo iría todo hasta acá. Si logran escuchar, este violín solamente está generando esa tensión al final de los compases. Por allá suena al final un poquito. Listo. ¿Cómo trabajé este sample? Sencillo. Primero, afinar. También es importante mirar en qué tonalidad está, para ver si podemos trabajarlo o no podemos trabajarlo, o tenemos que afinarlo, perdón. Entonces, la sostenido. Bien,
me cae perfecto porque mi tonalidad es la sostenido, entonces no tengo que modificarlo. Si tuviese que modificarlo, sencillo. Aquí tenemos la perilla de pitch. Recomendación: cuando vayan a modificar el pitch, vayan a Complex Pro y bajen la formante. Ahí sí modifiquen el pitch para que no se les distorsione un poco lo que están buscando. Entonces tenemos ese sample, solamente por acá tenemos unos recortes de ese sample también. Ahorita veremos eso en la parte de estructura. Bien, por otro lado utilicé también otro sample. Este sample fue sacado de un plugin. ¿Qué pasa con este sample? Lo recorté porque quería solamente unos acentos específicos. ¿Y cómo suena? De la siguiente forma. Bien, es esa partecita. ¿Qué pasa? Este sample tuve que warpearlo. ¿Y qué es warpear? Warpear es poder modificar en cuanto a tiempo un sonido, es decir, que dure más o dure menos, o que un golpe caiga en X lugar y no en Y. ¿Cómo lo hacemos? Es sencillo. Si logramos ver, aquí tenemos unos punticos grisecitos que se sitúan arriba de la onda, y yo puedo darle doble clic para volverle un punto permanente. Es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque cuando yo modifico, es decir, yo quiero estirar algo, si lo estiro así sin un punto permanente previo, es decir, sin un puntico amarillo, se me va a arrastrar todo lo que está detrás de ese punto. Entonces voy a poner un puntico amarillo. Si necesito estirar, dependiendo de todo lo que necesite, lo voy a lograr. Listo. Entonces tengan en cuenta que para esto es importante utilizar el metrónomo para saber que esté a tiempo. Escuchemos con el metrónomo. Aquí lo encontramos. Bien, logramos escuchar que golpea justamente cuando cae el metrónomo. Eso es importante para que todo, digamos, que esté bien a tiempo. Entonces eso lo utilizamos ahí complementando. Es algo bien interesante. Y ahora pasamos a una parte importantísima, que es la percusión. ¿Qué pasa con la percusión, con los drums en general? Los drums es una parte vital de las instrumentales. ¿Por qué? Porque los drums son los que generan el ritmo, y pues nosotros los seres humanos giramos en torno al ritmo. Eso es lo que nos va a generar la sensación de groove o de movimiento dentro de mi instrumental. Les voy a poner primero la percusión antes de empezar a explicarla. Apago el metrónomo. Bien, este es el patrón que yo utilicé. Es un trap, como les había dicho al inicio. Entonces es un patrón muy particular del trap. Para esto utilicé varios elementos. Dentro de esos elementos está un kick, está un snare, una percusión, un hi-hat, un open hi-hat, dos open hi-hat de hecho. ¿De dónde lo saqué? En Ableton hay muchos instrumentos que te pueden ayudar para esto. Yo lo que hice, no utilicé realmente los instrumentos de Ableton o las percusiones de Ableton, sino que yo tengo una carpeta en la cual manejo mis librerías. ¿Qué es una librería? Son carpetas que incluyen kicks, snares, hi-hats, un montón de sonidos de percusiones y otros más que pueden ser samples o loops. Listo. Entonces, ¿cómo añado una librería? Sencillo, la descargas. Hay muchas páginas para eso. Está YouTube, hay un sinfín de páginas. La descargas y aquí donde dice añadir carpeta, buscas donde guardaste la carpeta, le das clic y le das seleccionar carpeta y listo. Aquí te va a quedar añadida la carpeta. Yo, como consejo, guardo todas mis librerías dentro de una carpeta que se llama librerías, y cada que voy poniendo una nueva librería en esta carpeta se va actualizando automáticamente. Entonces no me preocupo tanto como por ir a añadir carpeta. Entonces ese es digamos, mi truquito. Manejo el hi-hat, manejo la percusión. Como podemos ver, es un ritmo de trap. Tengo un kick golpeando tiempos fuertes, también unos contratiempos para dar este groove. Recuerden que siempre debemos jugar con el velocity. ¿Para qué? Para dar esa dimensión o ese volumen a la percusión y que se sienta algo real y con peso, con cuerpo, que no sea algo digamos suave, porque nosotros tenemos que tratar de que la percusión sea algo que impacte. Listo. Entonces, como podemos ver, yo aquí en el velocity modifiqué algunos hi-hats, sobre todo esos hi-hats que tienen rolls. Escuchemos. ¿Sí ven? Esos con rolls les modifiqué el velocity para que entraran de una manera ascendente. Eso es una de las tantas maneras que se pueden utilizar para darle un poquito de profundidad o de fuerza a las percusiones. Entonces escuchemos qué dice.
Por acá tenemos un snare haciendo bastantes ritmos, tenemos un kick, como les había dicho, el hi-hat siempre está presente, muy presente en este género, entonces está ahí marcando siempre los tiempos, tan. Y tenemos un open hi-hat acompañando los primeros tiempos con el kick, si podemos escuchar, entonces ahí está. Excelente, sin problema. ¿Qué ritmo debo utilizar si estoy haciendo X o Y género? Todo eso es muy variable. Mi recomendación es: acostúmbrense primero al género que quieren trabajar. Luego de acostumbrarse al género que quieren trabajar, comiencen a buscar un color que puedan, digamos, que ustedes puedan crear para estas percusiones. Me gusta este ritmo, no me gusta este ritmo, y ya empiezan a conocer un montón, digamos, de los ritmos que puede trabajar en ese género, y se les va a facilitar un montón ya, digamos, responderse ustedes mismos esa pregunta. Como podemos ver, en la percusión no siempre la tengo así sin parar, sino que por acá tenemos unos cortecitos, como podemos escuchar. Acá hay un corte. Es importante para dar, digamos, efectos de transición, para esos momentos en los que vamos a pasar de un intro a un coro, de un coro a un verso, y todo eso ahorita lo hablamos bien. Listo, ¿cómo suena todo hasta este punto? Escuchemos. Pongámoslo de acá. Ahora que estamos escuchando todo, aprovecho para mostrarles las importancias de los cortes dentro de las percusiones. Escuchemos acá. Perdón, les pongo un poco más atrás. Ven que da esa dinámica dentro del mismo beat. Se me olvidó comentar algo. Para las percusiones yo utilicé un drum rack. De hecho utilicé dos técnicas, ahorita les muestro la otra. Utilicé un drum rack. ¿Por qué utilicé un drum rack? Porque me permite agrupar todos los elementos que necesito de la percusión en un solo piano roll. Como pueden ver, aquí los tengo todos, y no pasar entre ventanas creando uno y uno por aparte, porque se me complica un poco más o se me hace un poco más tedioso. Prefiero hacerlo así. Igual hay muchas maneras más de poderlo hacer. Para esta percusión, además de eso, añadí unos hi-hats adicionales. Control Z. ¿Qué están haciendo? Están haciendo unos rolls o un movimiento muy rápido. Escuchemos. Ahí. Bien. Para eso utilicé rejillas de 32 y hice varios movimientos. ¿Por qué lo utilicé aparte? Lo utilicé en un canal MIDI. Aquí ya no utilicé drum rack, que era lo que les comentaba ahorita. ¿Y por qué utilicé el MIDI? Porque quería poder utilizar ese mismo instrumento o ese mismo one shot en diferentes notas para darle más variedad. Escuchemos cómo suena junto con la percusión. Entonces, como podemos ver, le da mayor impacto a la percusión, le da mayor dinámica y se siente un poquito más interesante. Luego de hacer esto, escuchemos cómo vamos hasta acá. Vamos a mutear estos otros. Hasta este punto podríamos pensar que ya acabamos, pero hay dos cositas vitales que no podemos dejar pasar por alto. A ver, yo recorto esto acá. Ya. Dos cositas que no podemos dejar pasar por alto, y es una, el bajo o el 808, como lo quieran trabajar. Yo estoy utilizando un 808 porque en el género se suele utilizar mucho más el 808 que el bajo. Escuchemos cómo suena. Listo. ¿Qué está haciendo este 808? Siempre con la ayuda del scale estoy haciendo movimientos dentro de la tonalidad la sostenido menor, acompañando al kick. Siempre tengo muy presente estar acompañando el kick. ¿Por qué? Porque los dos son sonidos muy bajos, entonces no quiero que haya ninguna pelea o que no se sienta uno, se sienta más el otro. Aunque hay varias técnicas que sirven para eso. ¿Qué quiero hacer? Solamente darle ese movimiento, esa dinámica al kick, que se sienta un poquito más de golpe en el kick, y a su vez modificar las notas para darle alguna melodía. Yo con el bajo siempre trato de buscar dos cosas principales: una, un ritmo; dos, una melodía. Tratar de que la melodía no sea muy complicada. ¿Por qué? Porque esto va a ser algo que acompaña el ritmo. Si bien también es un instrumento melódico, lo vamos a utilizar acompañando el ritmo, aunque
aclaro, no son reglas, en la música no hay reglas como tal, desde que suene bien, excelente. Entonces escuchemos cómo suena todo este bajo. Escuchemos cómo suena con la percusión. Como podemos ver, en la percusión el kick y el bajo siempre van de la mano. Entonces eso es algo que debemos apuntar. Escuchemos cómo vamos hasta acá. Pues como les decía, es algo que genera mucha profundidad. Ya el bajo es algo que realmente no puede faltar. Entonces, excelente lo que tenemos hasta acá. Ahora, tenemos dos cosas más. Una, los efectos de transición o conocidos risers o efectos de transición. Los pueden encontrar en muchos drum kits, en muchos paquetes de sonidos, los pueden encontrar dentro de Ableton, los pueden crear con síntesis dentro de Ableton. Hay muchas formas para hacerlo. ¿Cómo suena un efecto de transición? Suena así. O bien, el efecto de transición que yo utilicé. Bien, ¿por qué? Porque quiero marcar esas entradas o esas diferencias de estructuras, es decir, cuando hay un intro, cuando hay un verso, cuando hay un coro, quiero que se sienta ese cambio, entonces justamente utilizo este sonido en esos cambios y como podemos ver, lo tengo acá y lo tengo acá. ¿Por qué? Porque hay cambios muy marcados que quiero terminar de marcar, entonces lo pongo para, digamos, ayudar a dar ese contexto. Listo. Además de eso, tenemos un efecto por aquí abajito que me gusta mucho poner efectos dentro de las canciones o de las instrumentales. ¿Por qué? Porque soy fiel creyente que la música no es solo música, hay instrumentos que pueden ayudar a generar un contexto dentro de la música. En este caso puse una sirena de policía, escuchemos. Bien, escuchamos la sirena de policía, esa sirena solamente está ayudando, digamos, a generar también un poquito de ambiente y de texturas y todo este tipo de cosas en alguna estructura del beat. Ahorita vamos a escuchar ya precisamente en qué parte suena y vamos a pasar a ver esta zona que es bien interesante y es un bajo riz. ¿Para qué es el bajo riz? Es un sonido de impacto, es decir, quiero que se genere un impacto antes de que la pista, digamos, llegue a su parte más fuerte. ¿Por qué? Porque quiero generar esa tensión que después digamos, el oído me va a pedir reposo, entonces le voy a dar el reposo, pero antes de eso la tensión, que es importantísimo. Escuchemos cómo suena ese bajo riz. Como vemos, es un instrumento, es un sub bajo, está en la sección de los bajos, toda a la izquierda en un ecualizador. Entonces podemos escuchar que es un sonido bien pesado. Vamos a escuchar cómo suena ya con todo lo que llevamos hasta acá. Bien, ahora pasemos a escuchar. ¿Qué hice con este bajo riz? Un instrumento, para eso utilicé un plugin sencillo, la ha sostenido también porque es mi tonalidad, entonces la estoy respetando. ¿Por qué lo ven así como azul? Porque lo quise convertir en audio. ¿Y cómo lo convertí en audio? Sencillo, lo tenía de esta manera. Entonces, ¿qué hice? Clic derecho, congelar pista. Listo, congelo la pista y aquí abajo debo tener una pista de audio. Control T para crear una pista de audio. Entonces lo selecciono y con control lo arrastro. ¿Por qué con control? Porque no quiero que el otro se me pierda, sino que quiero duplicarlo. Listo, entonces cualquier cosa que yo arrastre con control seleccionado se me va a duplicar. Entonces tenemos, ahora ya se nos convirtió en audio. ¿Por qué lo quise convertir en audio? Como vemos, yo aquí en esta estructura hice unos cortes antes de la entrada para generar un golpe con mayor impacto. Entonces quería justamente que se me respetaran esos cortes. Entonces lo convertí en audio para poder, digamos, manejar esos cortes de una manera más limpia. ¿Y cómo suena todo? Ahora sí, escuchemos todo. Prestemos una atención especial a los efectos, al bajo riz y a los efectos de transición sobre todo. Listo.
Excelente, se me olvidó activarles este instrumento, pero escuchémoslo aparte. Bien, ese es el sonido que yo quería utilizar. Recordemos antes de terminar que tenemos una herramienta que es el loop, es esta herramienta de acá, si ven, control L también para activarla y desactivarla, que nos sirve a la hora de estar creando para poder escuchar, digamos, de una manera más fluida lo que vamos haciendo. Listo, lo que les decía, seleccionamos, si quiero arrastrar, digamos, esto y duplicarlo con control. Entonces, miren, tenemos, si yo quiero escucharlo en loop, siempre que él llegue aquí al final, si queremos escucharlo en loop, siempre que él llegue aquí al final, vamos a ver que se repite. Entonces es una herramienta muy útil para crear de una manera más fluida. Muchas veces ayuda a generar más ideas porque tenemos ya el loop en la mente. Listo, eso es todo por hoy, muchachos. Muchísimas gracias.